Imagínate estar en una plaza pública, cientos de personas alrededor, carcajadas, acusaciones, y una mujer en el suelo, temblando, con la cara sucia de polvo y lágrimas. Esta es la escena que nos presenta el Evangelio de Juan y que, hasta el día de hoy, toca el corazón de millones de personas. Hay historias en la Biblia que incluso después de 2000 años continúan causando preocupación. Algunos por su grandiosidad, otros por su complejidad. Pero hay quienes nos desarman con su sencillez y nos confrontan profundamente con nuestra propia manera de vivir, de juzgar y de perdonar. La historia de Jesús y la mujer adúltera es una de ellas. Ella es bajita. Está contenido en solo 11 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 8. Pero es intenso. Tan intenso que durante muchos años los estudiosos debatieron si este pasaje era realmente parte de los manuscritos originales del Evangelio. Esto se debe a que rompe completamente con la lógica religiosa de la época y, en cierto modo, sigue rompiendo también con la nuestra. Jesús no actúa como los líderes religiosos esperaban, ni tampoco como actuaríamos nosotros en el calor de la emoción. Él no tira piedras, aunque es el único que tendría ese derecho. Pero él, en cambio, escribe en el suelo, guarda silencio, y luego dice una de las frases más famosas de toda la Biblia: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta frase no es solo una enseñanza, es una completa deconstrucción del legalismo. Es una manifestación pública de nuestro deseo de justicia, a menudo selectiva. Y es también una revelación de la misericordia divina, que ofrece una nueva oportunidad incluso cuando no la merecemos, porque afecta a todos los lados del ser humano, el lado religioso, que busca la justicia basada en reglas y castigos. El lado emocional, que siente empatía por aquellos que están siendo humillados. El lado racional, que pregunta, ¿pero entonces no se castiga el pecado? Y el lado espiritual, que reconoce, yo también necesito la gracia. Jesús no se encubre, Él no ignora el error. Él simplemente no permite que el error de alguien sea utilizado como escenario para aumentar el ego de los demás. En lugar de alzar la voz para condenar, se baja al suelo para demostrar que nadie está por encima de caer. Nadie está por encima de la gracia. Estamos en una época en la que las redes sociales han sustituido a las plazas públicas. Los juicios continúan, quizá incluso más rápidos y más crueles. Cancelaciones, acusaciones públicas, linchamientos virtuales. La historia de la mujer adúltera no es cosa del pasado. Se repite todos los días en otros escenarios, con otras personas, pero con la misma raíz: el deseo de señalar los errores ajenos sin mirar dentro. Y es por eso que esta historia sigue volviéndose viral, porque nos confronta, porque nos muestra el contraste entre lo que somos y lo que deberíamos ser, porque revela el corazón de Jesús, un corazón que compadece, pero también corrige. Eso no niega la verdad, sino que la utiliza para liberar. Para comprender la intensidad de la escena en la que Jesús salva a una mujer de ser lapidada, es necesario retroceder en el tiempo. Mucho antes de que el cristianismo existiera como religión, antes de que se imprimiera la Biblia, necesitamos adentrarnos en la Jerusalén del primer siglo, una sociedad dominada por Roma, gobernada por estrictas leyes religiosas y profundamente marcada por un concepto de justicia basado en el honor, la vergüenza y el castigo. La ciudad de Jerusalén, en los días de Jesús, no era solo un centro religioso, también fue un lugar de conflicto político y social. Estaba bajo el dominio del Imperio Romano, que cobraba fuertes impuestos, tenía soldados custodiando las calles y exigía lealtad absoluta al emperador.
Al mismo tiempo, los judíos intentaron mantener su identidad cultural y espiritual viviendo de acuerdo con la Torá, el conjunto de leyes y enseñanzas dadas por Dios a Moisés. Esta tensión constante entre la autoridad romana y la obediencia a la ley judía creó un clima explosivo. Para los judíos, la ley de Moisés no era solo un código religioso. Fue la base de toda la vida civil, moral y espiritual. Estaba presente en todos los aspectos de la vida, desde lo que podían comer hasta cómo se vestían, cómo enfrentaban la enfermedad, cómo enfrentaban el pecado. Esta ley incluía mandamientos morales y civiles. El adulterio, por ejemplo, se castigaba con la muerte. El adulterio no era solo una traición marital. Fue una violación de la santidad familiar que representaba la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Por lo tanto, fue tratado con extrema seriedad. La sociedad de la época se basaba en el honor y la vergüenza. El pecado no era solo un asunto individual, era una mancha en la comunidad, un acto de vergüenza pública, y la respuesta esperada fue igualmente pública. La lapidación, por cruel que parezca a nuestros ojos, era considerada un instrumento legítimo de justicia y purificación social. Y los responsables de esta justicia eran los fariseos, los escribas y los maestros de la ley. Estos hombres tenían un profundo conocimiento de las Escrituras y eran considerados autoridades espirituales. Pero con el tiempo, muchos de ellos comenzaron a utilizar la ley como una herramienta de poder, control y vanidad. Crearon cientos de reglas adicionales para garantizar que nadie rompiera ni siquiera uno de los mandamientos. Y en esta búsqueda de pureza, perdieron la misericordia. Jesús denunció esto varias veces. La crítica de Jesús no era contra la ley, sino contra la manera fría, dura y legalista en que la aplicaban los fariseos. Exigieron justicia, pero no sabían lo que era la misericordia. Los fariseos eran una de las principales sectas religiosas del judaísmo en la época de 1900. Jesús. Surgieron alrededor del siglo II a.C., como un grupo de judíos extremadamente dedicados a la ley de Moisés y a las tradiciones orales que se desarrollaron a lo largo de los siglos. No eran sacerdotes, eran los saduceos, pero tenían una gran influencia espiritual y social. La mayoría de los fariseos eran escribas, expertos en la interpretación de la ley, maestros, rabinos y líderes de la sinagoga. Eran respetados por la población porque teóricamente vivían en la pureza, la oración constante y el estudio profundo de las Escrituras. Creían que la manera de mantener la identidad judía, especialmente bajo el dominio romano, era mediante la obediencia total a la ley. Pero el problema no era el amor a la ley, era orgullo espiritual. Fue el hecho que muchos fariseos comenzaron a usar el conocimiento bíblico para colocarse por encima de los demás, exigir perfección de los demás, controlar a las personas a través del miedo y justificar sus propios pecados con apariencias externas. Jesús llegó enseñando algo diferente. Habló de amor, perdón, arrepentimiento y reconciliación. Él sanó en sábado, tocó a los leprosos, él comía con los pecadores. Y esto realmente molestó a la gente religiosa de la época. Jesús no aceptaba halagos y eso le molestaba. Por eso los fariseos querían desenmascararlo. Y el episodio de la mujer adúltera fue parte de esta estrategia. La sorprendieron en adulterio, dijeron: la ley era clara, este pecado era digno de muerte, pero ¿estaban realmente interesados los fariseos en la justicia o estaban distorsionando la verdad para alimentar su sed de poder? El adulterio era considerado uno de los pecados más graves en la cultura judía, porque rompía no solo un compromiso entre dos personas, sino un pacto sagrado con Dios.
La Torá dice claramente: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Levítico 20:10. Si se descubre que un hombre se acuesta con la mujer de otro hombre, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer deberán morir. Deuteronomio 22:22. La ley era objetiva e igualitaria. El hombre y la mujer culpables, ambos castigados, sin excepciones. El adulterio no era solo una traición marital, fue una violación de la santidad familiar, un ataque al símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, fue tratado severamente. Pero la justicia de Dios nunca ha sido injusta. Para aplicar la pena de muerte era necesario que el hecho fue captado por testigos fidedignos, que tanto el hombre como la mujer sean llevados a juicio, que un tribunal religioso llevaría a cabo el proceso basándose en la Torá. En el caso de la mujer adúltera, algo muy malo estaba sucediendo. La mujer fue tomada en público, quedó expuesto, humillado. Pero ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué no fue presentado junto con ella como exige la ley? La respuesta es dolorosa, porque no se trataba de justicia, se trataba de manipulación. Fue una trampa. Si Jesús hubiera dicho: no matarás, habría estado violando la ley de Moisés. Sería visto como un hereje, un falso maestro. Si hubiera dicho matar, habría estado violando la ley romana que prohibía a los judíos ejecutar a cualquier persona sin permiso oficial. Fue una trampa perfecta. Querían hacer de Jesús un criminal. Querían arrestarlo por sus palabras. Y utilizaron a una mujer, un alma rota, un ser humano, como cebo. Pero Jesús no respondió con gritos, ni siquiera con el habla. Él se inclinó, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Su silencio habló más que cualquier argumento. La Biblia no dice lo que él escribió. Muchos intentan adivinar. Tal vez sean los pecados de los acusadores. Quizás un verso. Quizás nada, quizás solo tiempo. Es hora de que la ira se calme, es hora de que la conciencia despierte, es hora de que el corazón escuche. Y cuando los religiosos insisten, él se pone de pie, míralos a los ojos y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Una frase, solo uno, y el mundo entero quedó en silencio. Esta respuesta no exonera el pecado, pero esto cambia el enfoque del juicio. En lugar de solo mirar el error de la mujer, Jesús los invita a mirar dentro de sí mismos, porque solo aquellos que nunca han pecado tienen autoridad para condenar con perfecta justicia. Y allí nadie lo tenía. La frase de Jesús no fue solo una defensa, era un espejo, un recordatorio de que todos hemos pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y el que vive bajo la espada del juicio, un día también será herido por ella. Y entonces comienza el silencio. Uno a uno los acusadores se van marchando, del mayor al menor, porque quizá los mayores eran más conscientes, más pecados acumulados, más sabiduría para entender el peso de esas palabras. Vinieron con piedras en las manos, pero se fueron con vergüenza en sus corazones. La escena cambia, la multitud se dispersa, y Jesús se queda. Quédate con la mujer, quédate con aquellos que más lo necesitan, porque Jesús nunca abandona a los que son despreciados por los hombres. Allí, en aquella plaza, Jesús enseñó más con una frase de lo que muchos enseñan con libros enteros. Demostró que la justicia sin amor es cruel, que la verdad sin gracia es pesada, y que corregir a alguien no es lo mismo que destruir a alguien. Él no pasó su mano sobre el pecado, pero tampoco levantó la mano contra el pecador. Demostró que,
Hay un camino entre la condena y la connivencia, el camino de la transformación. La mujer todavía estaba allí, de pie, solo ante Jesús, y luego él habla con ella. Por primera vez, de repente ya no se oían voces, sin acusaciones, sin amenazas, solo silencio, un silencio pesado, lleno de vergüenza, verdad y transformación. La multitud que llegaba, con piedras en las manos, ahora se vacía, una persona a la vez, uno por uno, empezando por el más antiguo. No pudieron quedarse porque la conciencia habló más fuerte que la ira, porque la presencia de Jesús revelaba algo que ni siquiera los religiosos podían ocultar, sus propios pecados. Jesús había dicho: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero nadie pudo, porque todos sabían, en el cinto de fondo, que no tenían ese derecho, y su silencio fue la mayor confesión. La mujer se quedó allí parada, de pie, solo. La multitud se había retirado. Los fariseos desaparecieron, los acusadores se han ido, y ahora estaba ante el único que realmente podía juzgarla, Jesús, el único sin pecado, el único que podía haber tirado la piedra. Pero él no la condenó, porque él no vino para eso. Jesús la mira con una mirada que ningún hombre le había dirigido jamás ese día, una mirada de compasión, en verdad, de restauración. Y luego pregunta: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Es una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Dónde están los que te juzgaron? ¿Dónde está la multitud que grita? ¿Dónde están aquellos que usaron la ley para avergonzarte? Ella responde: nadie, Señor. 2 palabras, pero lleno de entrega, de humildad, de fe. Ella llama a Jesús Señor. Ella reconoce quién es Él. Ella no intenta justificarse. No te hagas la víctima. No oculta el error. Solo confía. Y Jesús entonces dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Estas palabras resuenan hasta el día de hoy, porque revelan el corazón del Evangelio. Jesús no negó el pecado. Él no dijo: está bien. Él dijo: no te condeno. Pero también dijo: ve y cambia tu vida. La gracia de Jesús no es permisiva, es transformador. Nos llega donde estamos, pero no nos deja donde estamos. Nos libera de la culpa, pero también nos llama a la responsabilidad. Jesús le dio a aquella mujer más que el perdón. Restauró la dignidad. Él devolvió el futuro, me devolvió la oportunidad de empezar de nuevo. Y eso es lo que continúa haciendo hoy, en cada persona que verdaderamente lo encuentra. La mujer salió de allí diferente, no porque haya sido liberada de una condena, pero porque se logró por una gracia que ningún tribunal humano podría ofrecer. Jesús se quedó con ella. Mientras todos estaban ausentes, Él no era como los demás. Él no usó la verdad como arma, lo usó como cura. Y eso es lo que Él quiere hacer conmigo y contigo. Esta historia es vieja, pero se repite todos los días. A veces somos la mujer, a veces somos los fariseos, y a veces tenemos piedras en las manos y ni siquiera nos damos cuenta. Todos están en esta escena: la mujer que pecó, la multitud que juzgó, los fariseos que expusieron, y Jesús, quien restauró. ¿Quién soy yo en esta historia de hoy? A veces soy yo la mujer. Cometí errores, me expusieron, llevo vergüenza, tengo miedo al juicio, pero en Jesús hay gracia. La vergüenza no es el final, el error no define el destino, la condenación humana no anula el perdón de Dios. Siempre hay un nuevo comienzo cuando lo conocemos. A veces soy el fariseo, señalo los pecados de otras personas, yo juzgo sin saber. Utilizo la justicia como una forma de sentirme mejor. Me escondo detrás de versos para justificar mi dureza.
pero conocer la Biblia no es lo mismo que vivir el corazón de Dios. La religiosidad aburrida duele más de lo que cura. El celo sin amor desfigura el Evangelio. A veces soy la multitud. Observo el juicio en silencio. No tiro piedras, pero tampoco defiendo. Participo pasivamente en la cultura de la condena. ¿Cuántas veces me quedo callado cuando debería estar defendiendo a alguien? ¿Cuántas veces me gusta, comparto o simplemente veo a alguien destruirse por un error? La omisión es también una forma de condena, pero Jesús me invita a ser como Él, no condenar, aun cuando pueda, ofreciendo perdón, incluso cuando sería más fácil dar la espalda, hablar la verdad con amor, enfrentando el pecado, pero abrazando al pecador. Restaurar, no destruir. Hoy en día las plazas públicas se han convertido en redes sociales y la lapidación se produce con comentarios, juicios instantáneos, exposiciones públicas, cancelaciones. Nadie escapa. Pero la pregunta de Jesús sigue resonando. ¿Estás seguro de que estás limpio para tirar esa piedra? La cultura de la cancelación avanza rápidamente, cruel, despiadado. Pero el Evangelio es lo opuesto. Es lento, paciente, lleno de compasión. Mientras el mundo cancela, Jesús sana. Mientras el mundo acusa, Jesús intercede. La justicia corrige con el equilibrio. La venganza quiere ver sufrir al otro, pero la gracia quiere ver al otro transformado. Jesús eligió la gracia y nos invita a hacer lo mismo. La iglesia necesita urgentemente aprender de Juan 8. Muchas comunidades todavía actúan como fariseos, exponen a los pecadores, excluyen a aquellos que fracasan, hablan en nombre de la santidad, pero se olvidan de la restauración. La santidad sin gracia es solo juicio. La doctrina sin amor es solo dureza. La iglesia debe ser el lugar donde los pecadores se arrepientan, no donde sean aplastados. Donde se afrontan los errores, pero se ama a la gente. La gracia se vive día a día. Antes de corregir a alguien, ora por él. Di la verdad con empatía. No expongas los errores de otras personas. Ofrecer nuevas oportunidades. Reconoce tus propios pecados antes de señalar los de los demás. Vive como alguien que ya ha sido perdonado. Al final, a todos nos han perdonado algo. Todos hemos estado en la posición de la mujer, o el fariseo, o de la multitud. Pero ahora que conocemos a Jesús, tenemos la responsabilidad de vivir de manera diferente. Entonces, ¿quién eliges ser después de todo esto? ¿Vas a guardar la piedra en tu bolsillo? ¿Vas a disparar? ¿O lo dejarás caer y dejarás espacio para que la gracia actúe? Cada uno lleva una piedra, la piedra que usamos para juzgar, para señalar, para justificar nuestro orgullo, atacar a los que cometen errores. Pero esta piedra coincide con el corazón de Jesús. Jesús no lleva piedras, Él lleva cruces. Él no levantó la mano contra nadie, Él se inclinó y luego se levantó para liberar. Cuando todas las voces callan, cuando los acusadores se van, cuando el juicio del mundo calla, lo que queda es lo que realmente importa: Jesús. Y si Él dice, yo no te condeno, vete y no peques más, eso es suficiente. La invitación de Jesús sigue vigente para mí, para ti, para aquellos que ya han caído y necesitan una nueva oportunidad, para aquellos que están cansados de ser juzgados, para los que han cargado piedras y ahora quieren soltarlas. La cruz fue el mayor no tirar piedras de la historia, porque allí Jesús tomó sobre sí nuestra culpa. Él pagó el precio por nuestro pecado y en lugar de condenación nos dio nueva vida. Si estás escuchando este mensaje ahora, debes saber esto: Dios te conoce. Él conoce sus errores, pero Él también conoce tu corazón. Y Él dice, no te condeno, pero te invito a vivir de otra manera. Puedes dejar ir la culpa, deja caer la piedra y levantarse.
como lo hizo aquella mujer. Puedes vivir el vete y no peques más como una invitación a la libertad, porque la gracia no nos aleja de Dios, nos devuelve a casa. Quizás estés cansado de que te juzguen, quizás estés cansado de juzgar, quizás simplemente estás buscando un nuevo comienzo. Jesús te ofrece exactamente eso. No más vergüenza, no más condenación, solo gracia, solo nueva vida, solo Él, y eso es todo lo que necesitas. Así que suelta la piedra, porque la gracia ya se está extendiendo.